Bueno, mis queridos chicos, vamos a continuar con los trabajos o con las defensas de los temas de investigación asignados. Vamos a continuar entonces con el tema de los triggers y vistas que está a cargo del señor Barahona Henry. Puede compartir pantalla, Henry, ¿ya? Ya, sí se ve. Sí, A ver, muy buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están mis compañeros? Aquí me ha tocado el tema de los triggers. Entonces me toca. Los triggers son un disparador que se usa en el lenguaje de programación SQL. Se supone que funcionan en las plataformas Linux, Unix y Windows. Entonces, me imagino que es demasiado importante para poder hacer dentro de la base de datos. Perdón. ¿Qué es un trigger o una base de datos? Las bases de datos son relacionadas diseñadas mediante un SQL, como en el caso del PostSQL en Elias, determinada en funciones que realizan a través de un trigger de un disparador del artículo. Vemos al fondo en qué consisten los triggers. ¿Para qué sirve? Sirve para contribuir o mejorar la gestión de la base de datos. Gracias a ello tenemos muchas operaciones que se pueden realizar en forma automática. Las funciones en aumentar la seguridad e integridad de la información. Esto, nos, Esto es lo que se consigue gracias a la programación y restricciones. ¿Cuándo se puede usar un trigger? El trigger se puede ejecutar cuando el usuario relacionada con añadir, es decir, usar comandos insert, uncapture, delete, o sea, es para borrar, ¿no? ¿Cómo está estructurado el funcionamiento de un trigger? La estructura del funcionamiento de un trigger se puede resumir en unos pasos pequeños. Se produce una llamada de activación al código, aplica restricciones necesarias para poder realizar la acción o instrucciones recibidas en el primer punto. Tipos de triggers. Hay dos tipos de triggers que son disparadores, el disparador de fila y el disparador de secuencia. El disparador de fila, también llamado round triggers, son aquellos cuya ejecución se realiza a través de llamadas desde una tabla asociada al trigger. Los disparadores de secuencia, también llamados statement triggers, son aquellos que se ejecutan solo una vez, independientemente de la cantidad de veces que se cumplan las condiciones de su ejecución. Una pregunta, Inge, aquí me estoy confundiendo. O sea, los disparadores de secuencia solo hacen una sola vez, nada más. Al rato que hace usted en la base de datos, la creación. ya se ejecuta cuando usted utiliza una instrucción. Entonces, por lo tanto, realiza la instrucción o lo que usted necesite ejecutar en ese momento de acuerdo a las líneas de código que usted está utilizando. Ya, muchas gracias. ¿Cuándo se ejecuta un trigger? Un trigger se puede ejecutar en diferentes momentos. Antes de ejecutar la sentencia, before statement. Después de ejecutar la sentencia y comprobar las restricciones y condiciones aplicables, after statement. Antes de modificar la fila o la tabla afectada por la sentencia del trigger y de comprobar las restricciones y condiciones de ejecución. Ejecución y comprobar las restricciones y condiciones de ejecución after run. Las características y posibles efectos. Por una parte, aunque los triggers podrían almacenar los datos afectados por las sentencias en tablas temporales, en principio no aceptan ningún tipo de argumento o parámetro. Por otra, no están habilitados para la ejecución de comandos rock, back o coming, ya que estas forman parte de la sentencia de SQL triggers. Hasta ahí es mi trabajo. Le doy lo otro de mi compañero. No sé si está en sala. No creo que está Henry. Le sigo nomás, Sí, Inge. por favor, sí. Las vistas. Una vista es una alternativa para mostrar datos de varias tablas. Una vista es como una tabla virtual que almacena una consulta. ¿Qué es una vista en una base de datos?
Es una consulta, un objeto para utilizarse posteriormente. Las tablas consultadas en una vista se llaman tablas de base. En general se puede dar el nombre a cualquier consulta y almacenarla como una vista. Gestión de las vistas. SQL Server permite una gestión de objetos asociados a las tablas de las vistas BINS. Una vista es una tabla virtual, es decir, un objeto con el mismo uso que una tabla en cuanto al lenguaje de la manipulación de datos, con algunas restricciones. El uso de una vista son múltiples. Simplificación de las estructuras de las tablas. Ciertas tablas pueden comportar numerosas columnas con nombres y tipos poco prácticos. Reutilización de consultas. Cuando las consultas se ejecutan a menudo combinaciones, cálculos. Seguridad de acceso. Se puede ocultar líneas y columnas a los usuarios dejando a su disposición solo las vistas de proyección. Creación de vistas. Se puede crear una vista con el lenguaje de definición de datos y con el SQL Server. Management Studio. Sintaxis. Create News, nombre. Consulta Weak Check Option, nombre. O sea, son nombres que se utilizan dentro de las vistas. O sea, son comandos, ¿no, ingeniera? Sí, Douglas, súbale un poquito más su documento, no se puede visualizar la sintaxis. Ya, ahí estamos bien, ¿no? Sí. Las vistas permiten ocultar información, permitiendo el acceso de algunos datos y manteniendo oculto el resto de la información que incluye en la vista. El usuario opera los datos de una vista como si tratara de una tabla, pudiendo modificar algunos datos. Simplificar la administración de los permisos de usuario. Se puede dar el usuario para que solamente pueda acceder a los datos a través de las vistas. Mejorar el rendimiento, que se puede evitar tipear instrucciones repetidamente almacenando en una vista de resultado de una consulta compleja. Podemos crear vistas con un subconjunto de registros y campos de una tabla, una unión de varias tablas, una combinación de varias tablas, un resumen estadístico de una tabla, un subconjunto de otras vistas, combinación de vistas y tablas. Una vista define usando un select. La sintaxis básica parcial para crear una vista es la siguiente. Creas new, nombre vista, haz sentencia, select from tabla. El contenido de una vista se muestra con una select from, nombre vista. En el siguiente ejemplo, creamos una vista empleados que resulta de una combinación en el cual se muestra 4 campos. Crea vista empleados, excelen apellido, más, nombre, haz nombre sexo, nombre a sección, cantidad, hijos. From empleados, son acciones, un código de acción. Para ver la información contenida en la vista creada anteriormente, tipeamos Select from Vista. Podemos realizar consultas a una vista como si se tratara de una tabla. Select sección con haz cantidad o from vista en empleados, group by sección. Bueno, ahí están los ejemplos que no se va a poder visualizar mucho, pero de pronto para que ustedes le analicen, ¿no? Ya. Las vistas se crean en la base de datos activa. Al crear la vista SQL Server verifica que existen las tablas a las que hacen referencia en ella. Se aconseja comprobar la sentencia select con la cual definiremos la vista antes de crearla para asegurarnos que el resultado que retoma es imaginado. Existen algunas restricciones para el uso de crear nukes al saber. No pueden incluir las cláusulas computing ni computing b, ni la palabra clave into. No se pueden crear vistas temporales ni crear vistas sobre las tablas temporales. No se puede asociar reglas ni valores por defectos a las vistas y no se puede combinar a otras instrucciones en el mismo lotes. Se pueden construir vistas sobre otras vistas. Muchas gracias. Gracias, Douglas. Ya, entonces los temas que acabamos de ver es sobre triggers y vistas. Podemos observar que cada uno de estos
dos opciones o sintaxis que ustedes pueden utilizar de estas instrucciones, las utilizamos siempre nosotros con el código SQL. Pero entre triggers y vistas, ¿en cuál de los dos utilizamos más lo que es las consultas de SQL? ¿En cuál será? Chicos. No, ninguno. No atendieron a la exposición. ¿Cómo era la pregunta, Eugenia? Que al momento de utilizar triggers y vistas, ¿en cuál de los dos se utilizan más las instrucciones de SQL? En las vistas. Vistas. En Ujú. vistas. Muy bien, en las vistas porque nosotros trabajamos ahí con la instrucción select, ¿no es cierto? Cuando utilizamos un select, ¿qué estamos haciendo nosotros en SQL? Cuando utilizamos la instrucción select. Seleccionar. ¿Qué seleccionamos, Douglas? Seleccionamos la tabla. Porque Ya, se puede los ver campos de los campos una de las tabla. tablas. Muy bien, los campos de una tabla y ahí lo que usted puede hacer consultas, puede modificar campos, puede insertar más campos a esa tabla. Entonces, de igual manera trabaja las vistas, ¿no? Se puede hacer un llamado tanto a vistas como a tablas, trabaja de la misma manera. En cambio, en lo que se refiere a los triggers, nos dice que son reglas predefinidas que se utilizan o se asocian a una tabla. Ya vimos cuál es la instrucción o los códigos o la sintaxis que nosotros podemos utilizar para crear cada una de esas dos instrucciones o dos objetos que nosotros utilizamos en SQL Server. ¿Sí? Vamos a ver con el siguiente grupo. Tal vez alguien del siguiente grupo está listo. A ver, tengo a Saúl y Arnold que no están, me supongo. Cristian, Elizabeth y Jorge Luis. ¿Alguien del grupo sí está? Jorge Luis me parece. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien del grupo 3 no está? No hay nadie. Ningún integrante, chicos. Buenas noches, Inge. ¿Cómo está, señorito Yaque? Yo sí hice. Ah, sí. Elizabeth y también Jorge Pérez. ¿Qué está Jorge? ¿Qué pasó? Ya, a ver, Sí, cuénteme, estamos. Elizabeth. Ah, ya. Y entonces pueden compartir pantalla. Si trabajaron los dos. La verdad, yo nomás hice. Señor Pérez, ¿qué pasó? Manden que. Yo también tengo lo mío. Ya listo, entonces vamos uno a uno. Vamos, Jorge, empecemos con usted, ¿ya? Ya dije, déjeme ver si es que puedo compartir ya. Sí se puede ver, Inge. ¿Sí? Sí. Sí se puede visualizar. ¿Y ahora cómo le cambio? Aquí, ya. Sí. Estoy en el teléfono, Inge, y por eso así. Ya, las transacciones en SQL. Una transacción es un conjunto de operaciones transaccionales que se ejecutan como un único bloque, es decir, si falla una transacción, fallan todas. Si una transacción tiene éxito, todas las modificaciones de los datos realizantes durante la transacción se confirman y se convierten en una parte permanente de la base de datos. Ahí vemos un pequeño ejemplo de una sentencia SQL. Se escribe en un fichero transacciones que lo va a ocurrir y a continuación realizamos los cambios necesarios a la base de datos si hay un tipo de problema al hacer esta operación en SQL Server. Y aquí le vamos a mostrar, página 3. Ya. Aquí están las sentencias. Las sentencias que se utilizan para indicar el comienzo de una transacción es begin tran. Si alguna de las operaciones de una transacción falla,
hay que hacer la transacción en su totalidad para volver al estado inicial, al que estaba en la base de datos antes de empezar. Esto se consigue con la sentencia Roll-Run-Trang. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Y aquí está el pequeño ejemplo, Inge. Y de ahí también tenemos las transacciones anidadas. Dice, podemos anidar varias transacciones. Cuando anidamos varias transacciones, la instrucción commit afectará a la última transacción abierta, pero rollback black afectará a todas las transacciones abiertas. Es decir, si hacemos un rollback black de la transacción superior, se deshacen también los cambios de las otras transacciones internas y con ellos. Aquí tenemos los puntos de recuperación. Los puntos de recuperación saving points permiten manejar las transacciones por pasos, pudiendo hacer el rollback blank hasta un punto marcado con el saving point y no por la transacción. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Aquí encontramos el Beijing Trang, las sentencias, y aquí encontramos el punto de recuperación y el rollback blank, el transacción.1. Y aquí tenemos las propiedades de las transacciones. Dice, las 4 propiedades básicas son atomicidad, la consistencia, aislamiento y durabilidad. También encontramos el control de las transacciones, que en este igual tenemos tres comandos básicos de control de las transacciones de SQL. El coiming es para guardar los cambios. El rollback para abandonar la transacción y deshacer los cambios que se hubieran hecho en la transacción. El saving point es el crear los points o digamos puntos concretos en donde podemos deshacer una transacción hasta donde se han hecho los puntos. Y de ahí eso, Benji. Ya, listo, Jorge, gracias. Vamos con la señorita, o ya que me parece. Sí, Elizabeth. Ya, ya. ¿Se puede ver, Inge? Sí, mija, sí se visualiza. Ya. Bueno, buenas noches. A mí me ha tocado el tema de transacciones en Transact SQL. Ya. Un ratito, Inge, que no se quita esto. Espérame un ratito, Inge, por favor. Inge, Dígame. ¿me puedo conectar en unos 5 minutitos? Sí. Sí, salga nomás. No se preocupe. Ya, Inge. Ahora sí. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Su micrófono, Elisa. ¿Ahí me escucha? ¿No? Sí. Bien. Bueno, buenas noches, ingeniera, compañeros, buenas noches. A mí me tocaba el tema de transacciones en Transact SQL.
Ya, transacciones en SQL Server. Una transacción es un conjunto de operaciones Transact SQL que se ejecuta como un único bloqueo. Es decir, si falla una operación Transact, falla todo. Tipos de datos de transacción. Tenemos bit, char, datim, decimal, float, entero, money, num. Ya, bit. El motor de base de datos de SQL Server optimiza el almacenamiento de columnas de bit. Si hay 8 o menos columnas de bit, es una tabla de columnas se almacenan como un bit. Char define una cadena de longitud fija determinada por el argumento X. Si omite el argumento, coloca 1 por defecto. Su rango es de 1 a 8000 caracteres. Si la longitud es invariable, es conveniente utilizar un tipo char. Caso contrario, tipo varchar. El data team define una fecha de cambio de una hora de día con fracción de segundos de base en una hora de una base en un reloj de 24 horas. Decimal. Tipos de datos numéricos que tienen precisión y escala fija. Decimal y números son sinónimos, se puede usar indistintamente. Float. Los datos de la coma flotante son aproximados, por lo tanto, no todos los valores en el rango de tiempo de datos pueden representar exactamente. Entero. Es el principal tipo de datos numéricos dentro del SQL, incluidos los denominados números exactos y tiene un tamaño de almacenamiento de 4 bits o bien de 32 bits. Ocupan la mitad de lo que ocupa el tiempo vigim. Money. Los tipos de datos money es más money tiene una precisión de una décima parte de unidad monetaria que representa. Para la informática, tipos de datos money tienen una precisión de una centésima parte de la unidad monetaria que presenta. Número. El número total máximo de dígitos decimales que van a almacenar. Este número incluye tanto el lado izquierdo como el derecho del punto decimal. La precisión debe ser un valor entero, 1, y la precisión máxima de 38. La precisión predetermina es 18. Transact SQL lógica. Los operadores lógicos prueban la verdad de alguna condición. Los operadores lógicos, como los operadores de comparación, devuelven un tipo de datos booleano como un valor verdadero, falso o desconocido. ¿Cómo se compone una transacción? Transact. De modificaciones de datos realizados durante la transacción de confirmación y se convierte en una parte permanente de la base de datos. Si una transacción se encuentra error y debe cancelar o revertirse, se borran todas las modificaciones de los datos. Ventajas en Transact SQL. Soporte de transacciones, escalabilidad, estabilidad y seguridad. Soporte de procedimientos almacenados. Incluye también un componente entorno gráfico de administración que permite el uso de comandos DL y DML gráficamente. Desventajas. Utiliza mucho la memoria RAM para la instalación y utilización de software. No puede utilizar como prácticas porque se prohíbe muchas cosas. Tiene restricción en lo particular. La reacción, calidad y el precio es muy de bajo comparado con Oracle. Tiene muchos bloqueos a nivel de páginas. Un tamaño de páginas fijo y demasiado pequeño. Una pésima implementación de tipos de datos variables. Muchas gracias. Gracias, Elisa.
Bueno, con lo que acabamos de ver y complementó el trabajo que hizo el señor Pérez, en este sentido podemos decir que el Transact SQL es con lo que venimos trabajando nosotros. Ya sabemos que tenemos un tipo de datos, sabemos que utilizamos instrucciones para creación, para insertar, para eliminar datos, para actualizar, para modificar, para ingresar información a la base de datos. Entonces, todo eso es el Transact SQL que nosotros ya hemos visto, ¿sí? Muchas gracias, Elisa. Ok.